digamos, es un placer que estén aquí presentes en este lanzamiento de un cómic que nos habla de la historia, digamos, de Concepción y de la región. También queremos agradecer a la Universidad Santo Tomás por habernos prestado este espacio, digamos, para hacer este lanzamiento. También, digamos, agradecer a todas las personas que están involucradas en este proyecto. Nosotros, digamos, como colectivos regionales, venimos trabajando hace tiempo, digamos, con la idea de rescatar el patrimonio de la región, de la ciudad, digamos, y agradecer a Regionalistas Unidos del Biobío, al Centro Cultural Andalién y también a Sur Unido, que han sido los tres colectivos, digamos, que han ido trabajando esta temática, digamos, de la cultura regional. Lo que nos convoca acá es el rescate de la historia del sur de Chile, el rescate de la Monche, que es un personaje que nos pertenece a todos y a todas. Rosario Ortiz nace en Concepción el 10 de octubre de 1827. Hablar de Rosario Ortiz es adentrarnos en una trama tejida por silencios y omisiones. Una historia que también subvierte el rol pasivo con el que comúnmente pensamos y proyectamos a las mujeres del siglo XIX. Se dice que su primer oficio fue el de sombrerera, y desde su condición de artesana se identificó con las ideas de la Sociedad de la Igualdad, fundada por Francisco de Bilbao y Santiago Arcos. Se le conoce como una de las primeras mujeres periodistas, ya que junto a Úrsula Benimelis fundó e integró la redacción del diario local El Amigo del Pueblo. Esta publicación constituía un órgano de difusión de las ideas liberales de la época y tenía versiones en diferentes provincias. En Concepción, donde fue activista y redactora Rosario Ortiz, se convirtió en una de las principales trincheras de lucha contra el gobierno de Manuel Montt en las guerras civiles de 1851 y 1859. Allí escribía proclamas públicas para terminar con el centralismo de Santiago y con los gobiernos conservadores. Era conocida por la pasión de su discurso. Durante la Revolución de 1851, encabezada por Concepción y en contra del futuro gobierno de Montt, luchó en la batalla de Loncomilla, fue perseguida y encarcelada. En la Revolución de 1859 actuó como capitana del ejército revolucionario, atacando Concepción. Se cuenta que fue ella quien disparó el primer cañonazo contra las tropas del gobierno conservador de Montt. A pesar del silencio que cubre su rostro y sus escritos, se le recuerda por su vehemencia y por su actuación militar, una ilustre y valerosa heroína. Popular penquista, Rosario Ortiz. Luego de la derrota liberal, se refugia en territorio mapuche y es indultada durante el gobierno de José Joaquín Pérez, cuando Aníbal Pinto era intendente de Concepción en 1862. Esta versátil mujer, activista política de las ideas liberales del siglo XIX, traspasó las rígidas definiciones de lo propiamente femenino para la época. Referencias históricas señalan que presumiblemente actuaba como mediadora comercial entre los mapuches de la provincia de Arauco y los habitantes de Concepción. Su rastro se pierde y muere en la pobreza, alejada de la vida pública. Se cuenta que en su tumba, en el cementerio de Concepción, se encontraba el siguiente epitafio: aquí descansa la Monche, vivió y murió por la libertad, un obrero. Bueno, vamos a dejar a un artista, digamos, un folclorista de acá, uno de los grandes folcloristas de Concepción y la región, para que él nos deleite con algunas improvisaciones, algunas décimas. Vamos a estar con ustedes con un aplauso a Nelson Álvarez, el Canela. Déjate con un aplauso grande para el amigo que va a trabajar conmigo en la guitarra. Es un honor estar en esta casa de estudio y voy a empezar compartiendo con ustedes unas décimas a una mujer
también revolucionaria, también combatía con su guitarra y con su arte. Son décimas para Violeta Parra que yo escribí hace algún tiempo, está en el último disco que hicimos, que tengo tres, sobre un homenaje a Violeta Parra, un tributo, como dicen ahora. Bueno, a doña Violeta Parra le canto con gran esmero, porque ella voló al cielo cantando con su guitarra. A todo el mundo declara con su canto para el amor, a la dicha y al dolor cantaba Chile y al cobre, a los ricos y a los pobres, ella entregó folclore. Ella entregó folclore a la vida de su existencia, al mundo dejó su herencia un rojo como vive en flor. Como canto el ruiseñor, ella sí tenía garra, china, charango y guitarra. Tocaba esta señora, la mejor de las cantoras, es doña Violeta Parra. Hoy le rinden homenaje, pero yo no estoy contento. 10.000 preguntas invento, no hay respuesta que me encaje. Solo me falta coraje para soportar el dolor de que tú hiciste folclor dentro de toda la nación y en tu recopilación no encontraste mucho amor. Hoy te vengo a regalar lo que tú andabas buscando, por eso estoy suplicando que lo vengas a buscar. No te tardes en llegar, no te enojarás por eso, mejor que tortilla y queso. No creas que esto es locura, aunque se enoje algún cura, hoy vengo a darte un gran beso. Muchas gracias. Tuvimos 4 horas de ensayo, así que hizo. Bueno, a lo que vinimos ahora, esas décimas me gustan mucho porque nuestra Violeta Parra es nuestra embajadora cultural por excelencia. Yo cuando estaba en Europa y digo que vengo de Chile, me dicen, la tiene la Gabriela Mistral, de la Violeta Parra y de Neruda. Entonces uno después de Neruda y la Gabriela viene el Canela, no. Pero son referentes culturales del mundo. Ya, vamos a ver, ustedes saben, ahora voy a improvisar a lo que venimos. Ustedes saben que yo defino la paya como el jazz de la palabra. Uno sabe cómo empieza un verso, pero no sabe cómo lo termina. Entonces, voy a trabajar un rato con el jazz de la palabra. Ya. Buenas noches, compañeros. Yo me siento muy feliz. Estamos inaugurando un cómic de nuestra Monchi Ortiz. Una mujer sincera, tremenda racionalista. Ella peleó por todo. Es una linda conquista. Esta mujer sincera es un punto de referencia para el arte, para la vida y para tener más esencia. Nunca pasa de moda, le digo y es la verdad, el valor de la decencia y también la dignidad. Esta mujer hermosa y también es proactiva en esos años gloriosos. Esa mujer combatía. Dicen que viene del norte para que el pueblo desembuche, y cuando estaba más viejita la ampararon los mapuches. En el cementerio hay un epitafio sagrado. Aquí murió la combatiente por los hechos consumados. Estamos recordando hoy día y me siento muy feliz la obra de nuestra Monchi que es Ortiz. El cómic del sobaco lo hizo con elegancia y mostró su dignidad, con talento y sin distancia. Nuestra mujer sincera ya recupera la historia y al pueblo de Concepción la revive en su memoria. Adelante simplemente, yo me siento muy feliz porque el cómic está presente, el artista está aquí. Concepción es ciudad y se hace a su manera, con el arte, la cultura, rompe las 1000 fronteras. Vamos a hablar sincero, como amigos, como hermanos, en mi idioma mapungún, la lengua del araucano. Adelante, amigos míos, yo me siento muy feliz. Un minuto de silencio pido para la Monchi Ortiz. Bueno, voy a dejar con ustedes para que presente, digamos, al primer panelista de acá esta tarde.
al presidente del Centro Cultural Andalien, don Rodrigo Díaz. Agradezco por cierto su presencia y bueno, también la de don Armando Cartes, por supuesto, y la de Yayo. Bueno, la posibilidad de llegar a este acto ha sido difícil el camino. Bueno, evidentemente todos nosotros día a día sufrimos y vivimos y sabemos lo que significa vivir en una ciudad como Concepción, ¿cierto? Una ciudad que a través de la historia ha tenido un sino doloroso, un sino dramático. Vivir en esta zona siempre ha sido complicado, para todos, ricos y pobres. Eso nos iguala, eso nos equipara a todos. Y bueno, y en ese sentido además, cada día queda más claro, ¿no es cierto?, también la lacra del centralismo, ¿cierto? Lo complicado que se está volviendo vivir, no solamente en Concepción, sino que vivir en un lugar que no sea Santiago. Vivir con desventajas que son objetivas a estas alturas. Y antes de introducir a mi gran amigo Armando Cartes, el Centro Cultural Andalien quiere hacer un obsequio al dibujante Eladio Lagos, ¿cierto?, más conocido como Yayo. Le voy a pedir por favor al saliente presidente del Centro Cultural, don Juan Godoy Lobos, doctor Juan Godoy Lobos también, por favor, dirigente del grupo Nuevo Zoom, también que colaboró con el cómic, para que por favor le haga entrega del regalo. Me impresionan las palabras de El Canelo. Creo que el sur es el alma de Chile, por lo tanto sus palabras dicen mucho lo que es el alma nacional y el alma regional. El dibujo y la representación única de la Moncha Ortiz, por otro lado, representa lo que es la mujer de la región, sufrida y combatida, y por otro lado, la tradición de un pueblo que nace y se forma en cos de la guerra y Arauco. Nosotros somos herederos legítimos de eso, somos los penquistas, somos los chilenos originales, y agradecemos al dibujante haber hecho algo tan maravilloso como la representación del heroísmo de nuestra raza, la raza sureña. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, sin más, voy a presentar, ¿cierto?, también a un amigo del Centro Cultural Andalien, y por cierto, creo que a partir de ahora también de los movimientos regionalistas. ¿Qué decir de don Armando Cartes? Que sin duda hace mucho tiempo abrazó, ¿no es cierto?, esta causa. Y no solamente la abrazó, sino que también la ha estudiado sistemáticamente desde su perspectiva. Para los que no lo conocen, don Armando, ¿cierto?, primero que nada es abogado, ¿cierto?, es magíster en Historia, y hoy es decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de San Sebastián. También es profesor de la Universidad de Concepción y también es presidente de la Sociedad de Historia de Concepción. Así que para nosotros es un privilegio contar con su presencia en este lanzamiento, donde se hermana también, por cierto, la academia con el mundo de la cultura popular expresada a través del cómic y también de las otras manifestaciones como la música y la paya. Dejo entonces con ustedes a don Armando Cartes, sin no antes olvidar ese libro también que editó, bueno, usted tiene la precisión, no me acuerdo si es 2010 o 2011, Concepción contra Chile, donde se da cuenta evidentemente que mucho del atraso que hoy día vivimos, mucho de las condiciones problemáticas en las que viven nuestros habitantes han sido no solamente causa de los desastres naturales que han sido permanentes y constantes en nuestra vida histórica, en nuestro devenir, sino también producto, ¿no es cierto?, producto de este centralismo que nos ahoga, y que no solamente es responsabilidad de la región metropolitana, sino que también, principalmente, y creo que a partir de actos como este, la ciudadanía regional, la ciudadanía penquista tiene que volver a empoderarse y volver a hacerse cargo, ¿no es cierto?, de lo que mencionaba el doctor Juan Godoy Lobos, de este destino histórico, guerrero, luchador, combativo. Así que, sin más, entonces, ahora dejo a don Armando Cartes, presidente de la Sociedad de Historia de Concepción, para que él nos hable justamente sobre la guerra de 1851, que es donde se desenvuelve principalmente Rosario Ortiz La Moncha. Muchas gracias. Estoy comprometido con La Moncha.
la verdad que extraordinario lo que está ocurriendo, es fantástico. Canela lo admiro mucho, tengo todos sus libros, el otro día le compré el de Baldomero Lillo, lo leí, de Lomas Coloradas también, y esto de Violeta Parra. ¿Para qué decir el cómic? El cómic es un arte que se impone. Hace un par de semanas estuvimos presentando una novela gráfica, que es como decir un cómic, de Omar Campos, sobre temas raptados. Estamos trabajando juntos en el guión de uno sobre Orly Antoine, es decir, como no hay nada nuevo bajo el sol. En otra época se hablaba de Chile, la independencia, boletines de la guerra del 51, una prensa libertaria perseguida durante el siglo XIX, liberal. Hoy día el cómic puede ser el camino, el vehículo donde estas ideas se transmitan, pasen de mano en mano y el mensaje se va instalando. Así que veo que esto no está inocente, lo que aparece muy bien, me siento muy cómodo hablando de la perspectiva regionalista que aquí se está exponiendo. Rosario Ortiz, La Monche, la verdad que reúne varias condiciones, ¿se me escuchan? ¿Sí? Que resultan atractivas. Bueno, apela por supuesto a nuestra conciencia regionalista. Nos sorprende a su vez su ser femenino, no feminista, femenino y combativo, su origen popular y por supuesto su mirada libertaria, democratizante. De alguna manera esas banderas que acabo de mencionar, lo regional, lo femenino, lo libertario, son bastante actuales. ¿Existió o no existió La Monche? Yo creo que la respuesta es que sí. Ya leyó Mario su biografía, basada por supuesto en el gran diccionario biográfico de Figueroa, que es poco más y menos lo que se sabe. Incluso dio una fecha de nacimiento, que fue el 10 de octubre del 27. Fíjense que es una fecha bien especial. Chile tuvo intendentes elegidos 9 meses en toda su historia, durante el gobierno federal, 9 meses en toda su historia. Y era así cuando nació La Monche. Y además luchó, combatió y escribió. Por desgracia, todavía estamos buscando sus escritos. Ahí realizaron La Tarántula, El Amigo de Chile, realizaron también el Corredor Sur, El Amigo del Pueblo. Ya aparecerán, pero no hay duda que fue un personaje histórico. Pero en todo caso, no creo que interese, no es lo fundamental, revisar las fuentes, la historiografía, como ocurre con la Revolución Francesa, o con la heroína de la independencia de Chile, interesa más lo que simboliza, lo que representa. Rosario Ortiz representa la lucha secular de nuestra antigua provincia por un espacio de autonomía en la República. Ni más ni menos de eso se trata de lo que estamos hablando. No de la circunstancia de su vida, sino lo que simboliza. Y a eso me referiré brevemente con una mirada panorámica a 4 momentos de la historia de Chile, ya que invitaron a un historiador, se fregaron, te han un poquito de historia. 4 momentos. Primero, hay una hablada aquí del Chile original, la conquista y la frontera. Fíjense que hay 2 visiones de la historia de Chile. La tradicional, la hegemónica, es que Chile nace cuando se funda Santiago, en 1541. De Santiago parten todas las expediciones. Al norte funda La Serena, al sur Concepción, al este fundan las ciudades de Cuyo, San Luis, Mendoza, ¿no es cierto? En Santiago está el obispado, en Santiago está la audiencia, la Casa de Moneda, la universidad. Es decir, para esta edición tradicional, Chile es obra de Santiago, como si todo el reino se hubiera desgranado de él. Pero fíjense que hay otra forma de concebir la historia de Chile. Concebir una historia de un país que todavía no era tal. Y es a partir de la frontera, esta frontera, la raya del Biobío, como el crisol de una nueva, entre comillas, raza, la raza chilena. Y la convivencia fronteriza de 3 siglos se produce un intenso intercambio cultural, étnico, lingüístico, económico, que se reconoce como la matriz de un pueblo original, los chilenos, españoles y mapuches, los chilenos. La frontera, que Santiago la vista como una línea de guerra, un problema que hay que resolver, un conflicto, es el Chile original. Ven ustedes que cuando se produce la independencia, se recurre a la épica de Ercilla, a los guerreros araucanos, a Lautaro, a Copulicano, a la lucha de los soldados mapuches y españoles, a la acción de los misioneros. Es decir, el epicentro de la historia de Chile, como un país distinto y nuevo, está aquí. Este es el centro. Fíjense que Benjamín Vicuña Maquena tiene un libro que se llama La Guerra Muerte, que se refiere a un periodo muy cruel de nuestra historia por la independencia. Ese libro lo escribió acá. Se vino, se instaló acá, entrevistó a la gente, recogió los diarios de combate, estuvo en Leu, cargaron la fuente, la plaza de Leu, y escribió el siguiente párrafo. Dice el siguiente: 2 reinos diferentes, apartados, casi hostiles. Uno de esos reinos era Chile,
el nombre tradicional de las comarcas del Maipo a la Concagua, y se extendía el Maule al Paposo. El otro reino era el fuerte de Penco, el reino de la espada, como Santiago lo era entre la Toga y la Cocuya. Chile como dos países, como dos provincias, que convergieron casi a la fuerza después de la independencia. Segundo momento, la independencia. Fíjense que durante todo el siglo XVIII, esta región nuestra fue generando una autonomía cultural, económica. Esta región era un proyecto político, un proyecto geopolítico que cristaliza con la intendencia. Fíjense que los patriotas buscaron y obtuvieron el comercio libre para que Talcahuano comerciara directo con Lima y por ahí por Antuco y a Buenos Aires, sin pasar por Valparaíso, Santiago, Concagua. Fíjense que tenían ejército propio. Eran familias que por 9 generaciones habían combatido por el rey de España. Fíjense que el intendente era una fuerza política propia. ¿Y qué intendente? Ambrosio Higgins, que fue gobernador de Chile y finalmente el rey de Perú. Padre de quien fuera nuevamente el padre de la República. Los dos tiempos ejes de la historia de Chile, la colonia y la República, tienen acá su epicentro. Y cuando viene la independencia, la pregunta es: ¿independencia de quién? Si todos éramos españoles, la gente se nacía y se ponía español de Talca, español de Concepción. Aquí hubo que recurrir para identificarse, para diferenciarse los españoles a los mapuches. Hay un Lautaro de la Escuadra, hay una Gilautarina, el primer escudo tiene por supuesto el mapuche y una mapuche frente a frente, 3 estrellas, una por cada provincia. Y después eso fue aniquilado en 84 cuando se instala el Estado centralista. Se puso Huemul y el Cóndor, pero quedó la estrella. Y Prieto, que de Concepción, dijo que esa estrella, que está todavía en nuestro escudo, es la estrella Arauco. O sea, la identificación de la resistencia fronteriza con lo propiamente chileno, eso demuestra que esta frontera nuestra es la matriz de nuestra nacionalidad. Y fíjense que cuando vino la independencia, ¿cuál era la agenda de Concepción y la de Santiago? Santiago quería retener la cabeza del reino, quería ser la capital del país nuevo que se estaba formando, que todavía no existía, que finalmente fue Chile. Concepción, en cambio, quería un espacio de autonomía que ya había desarrollado en el siglo XVIII y dio la independencia como una oportunidad. Nunca se pensó en separarse, nunca pensó en Concepción ser capital de Chile, pero siempre pensó en ser un espacio autonómico. Y para eso peleó, primero desde adentro, después desde afuera. Fíjense que Concepción le ha impuesto a Santiago presidente 7 veces en su historia, no es momento de contarla. Pero cuando se armó la Junta de Gobierno en Santiago, fue un golpe de Estado blanco operado por Martínez de Rosas, que era el hombre más preparado para liderar el gobierno en ese minuto y que decidió hacerlo desde Santiago. Y fíjense que la Junta de Gobierno la presidía Torres Zambrano. Estaba senil, 86 años. Lo eligieron justamente porque no tenía ninguna capacidad de defender los intereses españoles. Entregó el bastón de mando. En segundo lugar, el obispo nunca llegó a Chile, murió antes de llegar. Y después lo estaban esperando Martínez de Rosa, que fue quien realmente lideró. Y cuando partió a Santiago a presidir la Junta de Gobierno, Higgins le dijo: anda a la Junta, pero no vuelvas si no consigues 2 cosas: la libertad de comercio y un congreso. Si ustedes van al Parque Ecuador y ven su estatua, tiene 2 frisos por lado: la libertad de comercio y el congreso. ¿Por qué un congreso? Porque hay que cambiar la soberanía del rey por la soberanía del pueblo, y el pueblo desde el territorio. Y ese congreso tenía 36 diputados, 12 de la provincia de Concepción, 1/3 exacto. Y los 12 de Concepción tenían mayoría radical o revolucionaria. El sur era revolucionario. Lamentablemente Santiago, que tenía que elegir 6 diputados, eligió 12, con lo cual quedó la escoba, porque destruyó el equilibrio provincial y además eligió moderado y realista, con lo cual la posibilidad de avanzar progresivamente hacia un país republicano se perdió. En el segundo momento que hace Concepción, se levantan todos los diputados radicales y marchan al sur y forman la Junta Provincial de Concepción. El año pasado, en la alcaldía, celebramos, y en la conferencia, los 200 años de la Junta Provincial de Concepción. Junta que fue el protogobierno penquista, que además formó juntas en cada pueblo y partido de esta provincia, que fueron lealtad a la Concepción, y además tiene un ejército que marchó en armas hasta el Maule y ahí quedó enfrentado a Carrera. Lamentablemente, como toda revolución que se come a sus hijos, ya la hora de la pluma haya pasado y el ideólogo de la revolución, Rosas, que era un hombre mayor, más de 50 años para la época, no pudo frente al ímpetu de Carrera y finalmente fue débil y Carrera terminó avasallando.
Quizás Rosas pensó, puedo ganar esta batalla, pero la guerra no es contra Santiago, es contra España, y además la provincia de Santiago es mucho más grande, al final esa guerra va a perder. Lo que le pasó a Yamamoto, ¿cierto?, en Pearl Harbor, con toda la distancia, que uno puede ganar una batalla, pero finalmente las fuerzas, los recursos son los que mandan. Así que es la historia esa de una derrota. Concepción, que fue el que promovió la independencia, la chispa, dice Claudio Gay, que vivió los hechos y que entrevistó al protagonista, partió al sur, finalmente fue una derrota. Porque además toda la guerra se peleó acá. Todas las batallas fueron acá. Yo entiendo por qué la región sexta de Libertador, si el Libertador nació y vivió eso toda su vida acá. Fue la única batalla de la sexta región. Aquí hubo 14 combates. Vayan a Buenos Aires. Todas las calles del centro son nombres de Concepción. Curapaligüe, Gavilán, Talcahuano, Puchacucha. Aquí se peleó la guerra de Arauco, aquí se peleó la independencia. Segundo momento. Y un tercer momento, que es la llamada anarquía, que algunos llaman cuando se organizó la República. Fíjense, ¿qué fue la anarquía? Bueno, perdónenme, una pequeña digresión. Algunos hablan de anarquía, otros dicen periodo de ensayos. Los conservadores están muy preocupados de llamar la anarquía para justificar la violencia de la revolución del año 30 y el centralismo y la dictadura postales. Los liberales, en cambio, levantan la figura de Freire, hablan de un proyecto liberal para justificar la acusación de dictadura de Portales. La verdad, por supuesto, como siempre, está en la mitad. Pero lo que yo sí quiero decir es que hubo una gran ola liberal. Hubo varias, pero la primera ola liberal fue en 1810. Y esa ola liberal nos dejó la independencia. Y esa ola liberal nos hizo anticentralistas, antiautoritarios, federalistas incluso. Finalmente, la independencia se impuso, pero el federalismo fracasó. Y fíjense que si uno quiere explicarse toda la década del 20 al 30, se explica por el conflicto entre las provincias y Santiago. Concepción armó su asamblea provincial, la armó Coquimbo, y Freire obligó a Santiago a armar la suya. Y juntos estaban construyendo un gobierno tricéntrico, confederado, en que cada uno tiene un gobierno autónomo. ¿Y cuándo Chile resulta como país? ¿Por qué Chile resultó? Porque en el año 30, a diferencia de lo que dicen todos, pero esta es mi tesis, de que Santiago aplastó al sur, no fue así, fue una negociación. Los conservadores santiaguinos necesitaban derrotar a los liberales, pero tenían armas. Llegaron a un acuerdo. Concepción, el grupo higuinista, puso las armas y le dio la victoria del IRCAI a los conservadores. Pero Concepción puso un presidente. Y el gran mito de la historia de Chile es que Prieto era de Concepción, como quien dice González Bielas de La Serena, o que Juan Antonio Ríos de Cañete. No. Prieto es Concepción. Prieto fue nombrado intendente por la Asamblea de Concepción para que lo representara. Y Prieto fue nombrado oficial de ejército por la Asamblea de Concepción, por la Junta Provincial del año 11. O sea, es el pueblo de Concepción que lo nombra intendente y lo manda a gobernar Chile. Y la razón por qué la década de los 30 se puede en Chile un gobierno regular, civilista, es porque la Fuerza Armada de Concepción le prestó apoyo a esto que estamos en Santiago. Por tanto, Chile es el producto de una alianza interprovincial en que Concepción puso el presidente, puso las armas, no es poco. Pero ¿qué pasó? Santiago, en la década siguiente, tocó los cantos de sirena, cooptó a los líderes militares, a los extranjeros inteligentes, a los provincianos, con esto europeo, ¿no es cierto?, de la Gran Vía, la sociedad santiaguina, Leana J. Eche, etcétera, que habla de esto, y finalmente todos los líderes regionalistas terminaron yendo a Santiago. ¿Y qué fue? ¿También por qué? Porque hubo mucha violencia en este continente en esas décadas. Y O'Higgins, que partió siendo federalista y tradujo la Carta Norteamericana y la repartió, después se puso unitario y le pasó también a Prieto. Y a Bulnes, que tomó las armas contra Concepción porque él se convenció que era lo mejor para Chile. Y yo no podría decir que no fue bueno para Chile lo que ocurrió en ese momento, en el siglo XIX. Chile es un país exitoso en el siglo XIX. Duplicó su territorio, ganó todas sus guerras, fue el líder en el Pacífico. Mientras el resto del continente se debatía en el caudillismo, en la violencia, Chile avanzaba y progresaba. De la última provincia del reino, del Imperio Español, pasó a ser el país líder. Le fue bien. Pero ese mismo centralismo, ese estado centralizador que estaba Portales, que fue exitoso en el año 30, hoy día en la camisa de fuerza que nos aprisiona. Cuarto momento, la revolución. En el año 51, los liberales de Santiago no tenían candidato, no tenían armas. Concepción tenía dos cosas. La revolución, no voy a hablar de la revolución porque daría para otro día, fue cruel, fue tremenda, 4.000 muertos. Tantos más muertos que la Guerra del Pacífico. Nadie habla de esto. Fíjense ustedes que no hay ninguna biografía de General Cruz. Ninguna. 2 páginas nomás en el libro de Figueroa. No hay ninguna historia de la Guerra del 51.
salvo algo que escribió Maquena de manera contemporánea, por los documentos, ¿sí? No es una historia reflexionada, él fue un combatiente. Ninguna historia, 4.000 muertos. Y fíjense que la guerra derrotó al sur, pero el ideal liberal sobrevivió y finalmente triunfó. Después se levantó de nuevo en armas en el norte en 59, y si bien el gobierno logró aplastar la revolución, se dio cuenta que la guerra la había perdido. Y por eso viene una novela electoral, por eso para nuestro presidente asume Pérez, y hablamos de los últimos 30 años del siglo XIX como la época liberal. O sea, finalmente el ideal liberal se impuso gracias a estas revoluciones, aun cuando en corto plazo fueron miles de muertos y la derrota de Concepción. Porque ahí sí que perdimos. Esta es la historia de una derrota. ¿En qué sentido? Concepción se levantó en armas, perdió la batalla y le cortaron los brazos. El año 48 se crea la provincia de Ñuble, con intendente gobernista. El año 52, justo después de la revolución, se crea la provincia de Arauco, con capital en Biobío, con intendente gobernista, Santiago. O sea, Concepción, que siempre había sido la cabeza de la frontera, que sobrevivió al gran levantamiento del 98, Curalaba, etc., vio cortado su brazo. Hasta el cementerio quedó fuera de la ciudad. Por eso en el año 59, la segunda revolución, Concepción no tuvo mucho que hacer, fue una revolución del norte, porque ya estaba contrañido. Hubo algunos combates, la Monchi efectivamente combatió, hubo combate en Plaza de Armas, en Hualpén, pero Concepción ya militarmente estaba derrotado. Bueno, hay algo positivo en esto. Concepción, como dice Fernando Campos, se concentró en su desarrollo urbano, tuvo un crecimiento de un trigo, grandes edificios, todo lo que después se llevó al terremoto del 29, pero ya perdió su predominio en la política nacional. Bueno, así que esa batalla para romper la camisa de fuerza del centralismo, como la llamé antes, y liberar las energías regionales está pendiente. Es todavía un sueño posible. Por este sueño luchó la Monchi, por este sueño escribió la Monchi, y por eso yo celebro este rescate de memoria, celebro mucho lo que hizo Eladio, leí con mucho interés su cómic, tiene que estirarlo hacia adelante, hacia atrás, de una forma ya un mensaje para otro público, ¿cierto? Que a lo mejor no le importan los pies de página, ni las fechas, ni los años, pero sí tiene sentimiento regionalista y está dispuesto a levantarse por eso. Es un primer paso, modesto, pero muy bien dirigido. Hay que retomar la bandera de la Monchi, hay que releer su mensaje con los códigos del siglo XXI, y con las fuerzas de la historia avancemos hacia un Chile armónico, diverso, desde la frontera que, como hemos visto y quizás demostrado, es la verdadera cuna de Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, Armando. Bueno, vamos a hacer una pausa musical y vamos a dejar a Charlie Flower para que él nos interprete un tema. Con todo el mestizaje, se llama de la africanidad de los chilenos, la africanidad chilensis. ¿Solo un poquito más? 2012, tú ya me conoces, Charlie Flowers, acá, en tus oídos. Oh señora, Mafaro, Pepa, Niame, Tananyango, Poma, Ulolu, Chuku, Ulungu, Wason, Tuwarita, Sekos, Zapata, Lekpa, Hudu, Ya Rastafari, Ala Jesucristo, Es la africanidad chilensis, es la africanidad, es la africanidad chilensis. Tus hijos Bandugo, Mandinga, Lobi, Bambara, que pele, Bimba, Sara, Chante, Hueponto, Ruba, Yukubangi, Kikuyu, Swasi, Verde, Sabanga, Obi, Butuda, Come, Dinka, Nuevo, Togo, Chichu, Bantu, Oskimanes, Basuto, Banda, Big Meos, Kirtigo, Gomumba, Mele, Tulo, Fulani, Serere, Zulu, Masai, Watusi. Africanidad, es la africanidad chilensis, es la africanidad, es la africanidad chilensis. Tratados en una canoa grande, venimos a dar aquí. Tratados en una canoa grande, hoy estamos así. Por el tubo pa, 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 por el tubo pa. Muerte a los blancos y a los traidores negros. Muerte a los blancos y a los traidores negros. Pues solo quiero bailar para matar, sacarme las venas, cortarme estas cadenas. Quiero golpear, deseo triangular, unos engaños cantando.
influyente en todo el continente. 5 siglos de conocimiento mezclaron este conocimiento que muere religioso fue que el mismo santería. Bailando los tambores de la libertad y la alegría. Siempre con devoción el color de nuestra liberación. Cuidado con la ensenada de venir. Un hombre que sale entra a mí. Es la africanidad chilensis, es la africanidad chilensis, es mi africanidad, es tu africanidad, nuestra africanidad, nuestra africanidad. La valoración y el respeto de nuestra cultura originaria, el reconocimiento de cada uno de nuestras raíces, pueblos europeos, africanos y tendencia originaria de nuestra tierra construyen nuestra poderosa y valiente raza. Eso. Gracias, Charlie. Bueno, ahora vamos a dejar a Eladio Sobaco para que él nos hable de la perspectiva artística de la realización de este cómic. Después de que hable Eladio, que exponga él, vamos a tener un espacio de preguntas, así que para que estemos tranquilos y podamos preguntar más adelante. Con ustedes acá Eladio Lagos Sobaco. Gente que vino al lanzamiento de este cómic, agradecer igual a Luis por facilitarnos este espacio. Y bueno, yo voy a hablar, quiero vincular un poco, hablar sobre el personaje La Monche y vincularlo un poco con el tema que es más mío que el tema del cómic. Cuando se me acercó este distinguido grupo de caballeros regionalistas, hasta entonces yo me había dedicado al cómic de manera súper underground. De hecho, yo hago un cómic que se llama Sobaco y que por lo general yo lo difundía en ferias de cómics, en tocatas, pero siempre me interesaba conocer sobre la historia de la ciudad, de Concepción. Y cuando a mí me ofrecieron hacer un cómic sobre la Monche Ortiz, a mí me interesó mucho porque desde el punto de vista histórico es muy interesante conocer personajes que no salen en los libros oficiales de historia. Independiente del discurso o de la política que se le quiera poner a los personajes, yo creo que es sano de pronto encontrarse con la historia de la ciudad en la que uno creció, en la que uno nació, y conocer, quizás darle una segunda mirada a lo que la historia oficial nos dice. En el caso de La Monche, que incluso yo no la conocía, y hay mucha gente de Concepción que tampoco la conoce por lo mismo, hay un desconocimiento sobre ella. Lo primero que hicimos, por lo que hicieron Mario con Rodrigo y Armando, fue hacer una investigación, y para eso se partió desde lo básico, encontrar los restos de La Monche, porque no hay registros escritos, pero no se sabe si realmente está enterrada en el cementerio general o si está enterrada en alguna parte de la ciudad. Y para eso se visitó el cementerio, se trató de buscar los registros históricos del cementerio, porque antiguamente en la ciudad a la gente que fallecía se le enterraba en la iglesia, y el cementerio, cuando nace con un registro que hasta el día de hoy está, pero es súper complicado llegar a esos documentos. Entonces, trabajar en recoger los datos de La Monche fue casi una tarea media quijotesca, porque era súper complicado dar con información de ella, porque estaba todo muy disperso. Bueno, el tema es que
Para la gente que a lo mejor está acá y no conoce a la Monche, yo les quiero explicar un poco de forma súper simple y súper sencilla quién fue la Monche. Como dijo aquí el maestro Armando, en 1851, acá en Concepción, había un sector que proponía un modelo distinto al que proponía Santiago, que en Santiago se proponía un modelo centralista, portaliano, si es que se le quiere llamar de alguna forma, pero Concepción quería proponer un modelo más federal, más equitativo, donde todas las regiones tuvieran un grado de independencia que le permitiera crecer a un mismo ritmo. Entonces, en ese contexto, aparece esta señorita que se llamaba Rosario Ortiz, y de hecho cuando nosotros empezamos a investigar un poco sobre ella, nos dimos cuenta que la única imagen que existe de ella es esta. No existe otra imagen. Es el único dato que nosotros encontramos sobre ella fue este. Y nosotros dimos cuenta que el registro, la ilustración que existió sobre ella, habla de una mujer que tiene las características de la mujer chilena que del campo de esa época. Se le ve que tiene el pelo negro, como descendiente de la mezcla entre español y mapuche, y ya aquí, por ejemplo, se le ve que tiene una escopeta. O sea, se le retrató, se quiso comunicar a través del retrato que era una mujer que era decidida. Como dijo el profesor Armando, ella fue hija de uno de los soldados que luchó por Freire y se dedicaba a la artesanía sombrerera. O sea, ella se dedicaba a hacer sombreros, se presume que tenía un taller y que trabajaba ella en el campo, pero a diferencia de otras mujeres en esa época, que antiguamente en Chile la educación era no era de fácil acceso como ahora, ella se preocupó de aprender a leer y de aprender a escribir, que fue muy importante para lo que ella hizo después, porque después se dedicó a escribir para distintos periódicos de acá de la región. O sea, estamos hablando de una mujer que ya en ese tiempo rompió varios esquemas de esa época, porque antiguamente en la educación la mujer se tenía que quedar en la casa educando a los niños, y ella decidió no tener niños, decidió no criar niños en la casa, sino que se preocupó de aprender a leer, a escribir, y llegó a ser una de las primeras cronistas mujeres chilenas. Entonces, en base a esta única ilustración que nosotros teníamos, nosotros quisimos representarla de una forma más estética o que de fácil acceso a la gente que a lo mejor no conocía sobre ella. Y nosotros empezamos a investigar sobre cómo eran los atuendos en ese tiempo en el ejército, porque si la historia dice que en ese tiempo Concepción, el ejército acá en Concepción era parte del ejército de Chile, cuando todavía no había existido la guerra civil, en Concepción el ejército que existía era ejército chileno, nosotros decidimos retratarla en una primera instancia con el uniforme que existía en esa época, con los registros que había del uniforme del ejército chileno. De hecho, para la portada nosotros utilizamos este sombrero característico de esa época que se usaba, obviamente con este diseño como de plumas para dar un toque más femenino al uniforme, que no se viera un uniforme muy agresivo, y claro, un uniforme militar pero sin perder la feminidad del uniforme. Por eso nosotros decidimos agregarle una falda, el detalle de las botas con los botones, porque a mí me interesaba, más que nada, el cómic me interesaba dar una imagen, una visión como persona y como mujer. Más allá de lo que ella representó para algunos sectores de esa época, yo quise como dar una visión de ella desde el punto de vista de la mujer. Ya teniendo más o menos claro cómo representarla desde el punto de vista estético o a través del uniforme o de cómo ella vestía en esa época, empecé a trabajar con el tema de empezar a narrar un poco su historia. De hecho, cuando yo supe que ella era era hija de uno de los soldados de Freire, yo quise mostrarla justamente con su padre y tratar de representar un poco también cómo era el uniforme en esa época, en la época de la independencia, y después dar un salto, como dice acá, oriunda de Concepción, es hija de uno de los bravos soldados Ramón Freire. La Monche nace el 10 de octubre de 1827, y de ella damos un salto a cuando ella ya está
enlistada en el ejército, entre comillas, revolucionario que existió en esa época de 1851. Nosotros pensamos que si la revolución nació en 1851 y el ejército penquista en ese tiempo pertenecía al Estado chileno, lo más lógico era representarla a ella con el uniforme del ejército chileno, que en ese tiempo se estaba pasando al bando regionalista. Y a este otro personaje importante dentro del cómic, porque este caballero, José María de la Cruz, fue intendente de Valparaíso e intendente de Concepción, y él fue de alguna manera uno de los responsables, si es que se puede decir, de lo que pasó en 1851, porque él se postula a la presidencia contra Manuel Montt y él pierde las elecciones. Y él no reconoce la derrota, alegando un fraude, por lo que provoca esta guerra. De hecho, él llama a la ciudad a alzarse en armas contra la capital, contra Santiago. Y este hombre fue quien toma a la Monche y la lleva con él hacia el norte. De hecho, el ejército de Freire empezó a avanzar hacia el norte y la Monche Ortiz llegó al rango de capitán, me parece. Llegó a ser capitana del ejército de Freire. El tema es que los dos caminos, el de Freire, de José María de la Cruz y de la Monche, se cruzan en la batalla de Los Comillas, porque la historia cuenta que cuando el general de la Cruz es traicionado, me parece, por uno de sus soldados, recibe un disparo por la espalda y la Monche recibe el disparo en vez del general de la Cruz. Eso sucede en esta batalla que estamos viendo ahora, que son imágenes del Museo de Historia que hay en el Parque Ecuador, donde se puede ver un poco. De hecho, aquí está el general de la Cruz. Esa batalla es importante porque en esa batalla de Los Comillas el ejército penquista pierde la guerra y ahí lo que ocurre es que Santiago termina por someter definitivamente a Concepción bajo la bandera chilena de la Estrella Solitaria. Entonces, en esta viñeta que les estoy mostrando ahora, quise graficar un poco porque no hay datos exactos si acaso ella recibe el disparo en la espalda o si lo recibe en la pierna. Pero lo importante es que ella al recibir este disparo, ella es sometida por los santiaguinos a desfilar por 1 hora en la plaza de armas de Talca con el fusil al hombro y herida de bala. Luego de esto, los soldados la liberan y ella se regresa a Concepción. Y al regresar a Concepción, ella decide retirarse de las armas y se dedica a escribir, solamente a escribir. Y comienza una carrera como periodista y como cronista súper importante porque ella empieza a trabajar para diversos periódicos regionalistas, no solamente de Concepción, sino que también de Valparaíso, de La Serena y también de Puerto Montt. Y aparte de ser cronista y de ser periodista, ella también se preocupaba de salir a hablar a la muchedumbre, por ejemplo, en la plaza de armas o también en la calle. Ella frecuentaba esos sitios y empezaba a hacer discursos súper explosivos, donde ella reivindicaba un poco el rol de Concepción en esta ciudad federal que ellos querían proponer. Y ella empieza y ahí empieza como a nacer el mito de la Monche, que nace hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque ella de alguna manera es como una heroína de guerra que la gente se da cuenta que la podían percibir súper cercana también, y empiezan a hacer el mito de esta Monche que hasta el día de hoy persiste, pero que pocos conocen. En 1859, como dijo el profesor, también nace la segunda patita de esta guerra civil, cuando Concepción también trata de alzarse contra Santiago, pero a diferencia de la guerra de 1851, Concepción ya pasa a ser, como ya era una ciudad del estado santiaguino, del estado chileno de Santiago, no es mucho lo que hace la ciudad en la guerra, pero las ciudades del norte, La Serena y Coquimbo, Valparaíso, son los que protagonizan este alzamiento. Y esta bandera fue la que ellos proponían en caso de que llegaran a ganar la guerra y llegaran a establecer un estado federal. Ahora, ¿qué pasa con la Monche cuando estalla esa revuelta de 1859?
que a esas alturas, como en Concepción ya no tenía ningún peso en lo que ocurrió en el país, ella lo que hace es reclutar un grupo de gente del campo, una mezcla entre guasos, peones o gente que trabajaba con el trigo, y ella los arma y decide armar un ejército, que claramente está en desventaja contra el ejército republicano. Y desde el punto de vista del cómic o estéticamente, a esa altura la Monche ya no era la niña, como saben en la portada, más delicada, con el uniforme chileno, ya pasa a ser una mujer ya más agresiva, que pues, con años encima ya se le ve un poco el pasar de los años, la quise dibujar un poco más arrugada, y estéticamente me quise inspirar un poco en cómo se vestía la Violeta. Que la Violeta también era una mujer del campo, que usaba la ropa que era súper común, que era este tema como de chal, no sé cómo se le puede llamar, una manta que se usaba en el campo, y de alguna manera quise como retratarla un poco como la Violeta, como una mujer de campo. El tema es que esta mujer se enfrenta al ejército republicano, el camino a Bulnes, que se llamaba en ese tiempo, que hoy en día se llama el Manzano, donde está el sector del Manzano en el camino a Penco. Y lamentablemente, como ella ya tiene un ejército poco experto en materias de guerra, ella es obligada a retroceder solamente con 25 hombres. Y se nota claramente que el ejército chileno, ampliamente superior, la obliga a retroceder hasta las calles de O'Higgins y Conangol, donde ella se refugia en las casas de esa época, y ahí se desencadena una batalla de guerrillas, porque las armas que usaba el ejército eran demasiado complejas como para poder eliminar un grupo de personas muy pequeño. Entonces nosotros suponemos que en ese momento se debió haber ocurrido incluso una pelea entre cuerpo a cuerpo. Debió haber habido peleas que seguramente con cuchillas, con cordos. Y cuando esta revuelta definitivamente es aplastada, la Monche es perseguida por el Estado chileno, por el gobierno de Santiago de la Moneda, y ella se va a vivir con los mapuches a Arauco. Y allá los mapuches la aceptan como una más, y ella pasa a vivir bajo las normas y las reglas que ellas tenían en las comunidades mapuches en esa época. Y ella allí definitivamente vive aislada de todo lo que pasa en el país. De hecho, muy poca gente la iba a visitar, y ella, al adoptar un poco la cultura mapuche, decide desligarse de lo que más amaba, que era la escritura, no vuelve a escribir, tampoco vuelve a tomar un arma, en el fondo se retira. ¿Y qué pasa después cuando ya el Estado chileno existe, se ratifica como Estado chileno, que hasta el día de hoy existe un Estado omnipresente a través de sus instituciones? Que el presidente de esa época, José Joaquín Pérez, firma una ley de amnistía donde llamaba a toda la gente que alguna vez luchó contra Santiago o que fuera regionalista, de alguna manera las perdonaba, y esas personas pasaban a ser chilenas o parte del Estado chileno, por lo tanto dejaban de ser perseguidas por el gobierno. Y dentro de este listado de personas que eran perseguidas estaba la Monche Ortiz. Por lo tanto, ella, cuando se entera que ella es perdonada por el Estado chileno, ella decide seguir viviendo con los mapuches en el Arauco. Ella no quiso volver a Concepción. Y en ese tiempo, cuando Aníbal Pinto es nombrado intendente de Concepción, ella organiza un banquete como una forma de reconocimiento a la Monche por su aporte. En el fondo, el Estado chileno lo que quiso hacer en esa época fue como reunificar, hacer gestos como para reunificar el país. Y uno de esos gestos fue para la Monche, donde se organizó un banquete, se invitó a la gente de la ciudad para que de alguna manera ella se enterara o se diera cuenta que en realidad ya el gobierno no tenía ningún interés en perseguirla, y ella asiste a este banquete, acepta la invitación, pero ella nunca abandonó la idea de seguir viviendo en Arauco. O sea, ella después de la guerra civil nunca más quiso volver a Concepción. Y ahí donde,
cuando nosotros, cuando Mario y compañía empezaron como a investigar sobre la Monchi, aquí es donde los datos concretos de la Monchi se empiezan a difuminar, porque no se sabe exactamente en qué año falleció, no se sabe qué pasó con ella, cómo falleció, qué pasó con su cuerpo. Entonces aquí es donde nacen los mitos. Hay un mito que dice que cuando un campesino se entera que la Monchi fallece, viaja hasta Arauco, averiguando dónde está el cuerpo de ella, y la regresa a Concepción, y le da una sepultura. Esto es un mito, porque tampoco se sabe qué clase de sepultura le dio, dónde la enterraron, si acaso fue en el cementerio general, pero lo que sí se sabe es que ella murió acompañada de los mapuches, que murió pobre y olvidada hasta el día de hoy, porque la gente no sabe sobre su existencia. De hecho, yo no la sabía hasta cuando me comentaron sobre ella. Y eso fue lo que nosotros, o sea, lo que yo quise de alguna manera representar en el cómic, como abstraerla un poco del discurso político o de lo que a lo mejor ella representó en su momento, y personificarla como una persona. Como una persona que fue importante para la ciudad, pero que nosotros la conocemos porque nosotros simplemente recibimos la versión oficial de Santiago, la historia oficial que se escribe desde allá. Así que espero que esto sea un granito de arena para que nosotros como penquistas tratemos de conocer más sobre nuestra historia y no solamente quedarnos con las fotografías de cómo era Concepción antes del terremoto del 30 o del 60, y conocer más sobre las personas que de alguna manera trabajaron para que la ciudad sea lo que es hoy, la segunda ciudad más grande de Chile, o algunos dicen que es la primera. Así que esa era la presentación que le queríamos mostrar. Agradeciendo, digamos, a los panelistas, a Yayo, digamos, y al profesor Armando Carter, un aplauso para ellos. Y agradeciendo la presencia de todos y todas acá por haber participado en este evento. Y bueno, le dejamos atrás a Brenda, digamos, ofreciendo, digamos, el cómic a 500 pesos, y también hay una chapita que también está a 500 pesos. Mientras ustedes compran, nosotros nos despedimos, le agradecemos, digamos, a todos los asistentes y especialmente a la Universidad de Santo Tomás, que le dio esta posibilidad de estar acá en este día. Vamos a dejar a Charlie para que interprete un tema. Muchas gracias por la participación.